Ya estamos con Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Bien, razonablemente bien. ¿Participó de la marcha? Bueno, en parte porque tengo un dedo fracturado, ando con una bota y no puedo caminar. Ah, 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 ah. Entonces fui un poquito. Bueno, lo mismo me pasó el 24 de marzo. Bueno, Es una pero fractura que estuvo no... presente, ¿no? Quizá como usted hubiera Sí, gustado, pero estuvo presente. no, no, de ninguna manera. No, no era como hubiera gustado, pero este, estuve, por ejemplo, el 24 de marzo con la bota y me agravé el problema, entonces decidí estar presente, pero no caminar, evitar caminar y bueno, sigo con la bota. Rebelde, rebelde hasta con los médicos. Arrancamos un poquito con su editorial, Jorge, cuando usted quiera. Bueno, el editorial debiera ser precisamente sobre la marcha, porque una marcha de 1 millón de personas es una rebelión popular, es una manifestación de esas características. Yo le quiero señalar simplemente como antecedentes y también para animar a los oyentes que el Cordobazo fue presidido por una manifestación estudiantil 1 año antes, en que la policía de la dictadura de Onganía mató a Santiago Pampillón, que se transformó a partir de ese momento en un emblema de la rebelión estudiantil en Córdoba. Bueno, y después, 1 año más tarde, vino el Cordobazo. Por lo tanto, se cosía dentro del movimiento popular en Córdoba una vasta resistencia a la dictadura y su primer manifestación ostensible fue esa manifestación estudiantil, creo que en junio, y creo que con motivo del aniversario de la reforma universitaria. Puede ser que me equivoque, pero si no, no le pego en el blanco, le pego cerca. La otra cuestión es que se habla mucho de la reforma universitaria del año 18. Bueno, tuvo un impacto enorme en América Latina y al mismo tiempo, y fue una movilización en Córdoba, y al mismo tiempo algunos partidos políticos muy importantes, que se transformaron en partidos masivos en América Latina, nacieron como consecuencia de la reforma universitaria. Le cito el APRA de Chile. APRA quiere decir Alianza Popular Revolucionaria Americana, que conducía a Víctor Raúl Haya de la Torre, y el partido, por ejemplo, Acción Democrática de Venezuela, estaba Gallegos, y también el Partido de Revolución Democrática de la República Dominicana. Fue un vasto movimiento, pero lo que no se dice es que la reforma universitaria fue el primer cordobazo porque fue acompañado por una huelga general. Entonces, querer separar los movimientos de masa de estudiantes y de docentes y los movimientos de la educación de la lucha de clases en general en el país y transformarla en algo así ecuménico, que trasvasa, aspiracional, es un relato para quitarle filo a esa marcha. Fue muy importante, naturalmente, hay un proceso político abierto. En un sentido, tuvo un carácter superior, en un sentido, en número indudablemente, pero en otro aspecto, al de la marcha de la mujer del 8 de marzo y el 24 de marzo, porque esta marcha era una marcha contra el gobierno, contra un gobierno que estaba desfinanciando la universidad y prácticamente la estaba llevando a su cierre. Por lo tanto, fue una huelga o una manifestación de características políticas. Algunos preferíamos que a lo mejor fueran más profundamente políticas o no, pero acá el tema preferencia no tiene importancia. Acá lo que tiene importancia es cómo evoluciona un pueblo en su comprensión de lo que está ocurriendo y se va dando las herramientas para resolverlo. Eso es lo fundamental. Pero de todos modos, ha tenido un impacto en el gobierno y en el Congreso, porque la oposición en el Congreso terminó haciendo un acuerdo con el gobierno
dándole la espalda porque le ha dado la espalda a la marcha. Hubo una sesión especial que se frustró porque no consiguió número. Y en estos acuerdos sobre la ley bases no hay nada relativo a los reclamos universitarios, pero el gobierno acusó el golpe y tuvo que bajar algunas cuestiones de la ley que él prefería. Esa es la interpretación que hacen, por ejemplo, los medios informativos que frecuentan a funcionarios del gobierno, etcétera. Es decir, por ejemplo, el diario de la Nación dice, bueno, Milei tiene que llegar a un acuerdo con el Congreso porque la marcha demostró que sin un acuerdo con el Congreso no hay gobernabilidad. Naturalmente, ese acuerdo con el Congreso es negativo para los trabajadores. Pero ante la posición más tosuda de Milei en función de algunas cosas, decidió bajarse un poco, y se lo dicen los diarios todos los días, porque ha comprendido que está en juego la gobernabilidad del gobierno liberticida, y el Congreso le dio una mano. Pero ya el impacto que ha tenido, digamos, es indudable. Ahora también se corre el peligro de que el gobierno desdoble la cuestión universitaria en una cuestión funcionamiento y en una cuestión salarial. Y entonces diga, bueno, yo te resuelvo el problema del funcionamiento, pero te pongo un tope para el arreglo que los rectores tienen que llegar con los sindicatos en materia docente. Nosotros hicimos un acto el viernes donde habló una docente de medicina muy importante, y ella, bueno, ahora no me acuerdo cuántos años hace que es docente, más de 10, pero ella es parte de los docentes que ad honorem. La cantidad de docentes que no cobran ningún tipo de salario es enorme en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, Milei va a tratar ahora, a través de paritarias, si se homologa o no homologa, de ajustar sobre los docentes y decir que él financia la universidad, pero no financia el despilfarro de los sueldos, despilfarro entre comillas, por supuesto, que alimentan la inflación. Así que la lucha que hay por delante en este tema continúa siendo muy importante. Es una larga lucha la que se va a ir librando de ahora en más, y este ha sido el primer round. Esta es mi opinión sobre el acontecimiento más importante de la semana y que marca un poco la fisonomía, bastante marca la fisonomía de este año. Jorge, ¿qué opinión tiene usted de que en un momento en el palco la madre de Plaza de Mayo, Tati Almeida, haya dicho, se perdió una batalla, se perdió una elección, pero no se perdió la guerra? ¿Eso suma, resta? Bueno, ¿cómo lo ve usted? No, expone lo que es el kirchnerismo. Tati Almeida, que es una madre o abuela de Plaza de Mayo, le quiero señalar lo siguiente. Ayer habló Cristina. Y ayer Cristina volvió sobre el tema de los docentes, ya en un discurso de Asamblea Legislativa, que duró como 3 horas ese discurso, inauguración de la Asamblea Legislativa, atacó a los docentes. Y ayer volvió de una forma indirecta, diciendo que en definitiva perdieron por el ausentismo docente, por los 4 meses de vacaciones. Es decir, no lo dijo directamente en esos términos, esos términos fue lo que ella usó en aquel discurso parlamentario y de algún modo lo rememoró. Entonces, ya hay una tendencia, digamos, a culpar a este y lo otro sobre que perdieron las elecciones, pero perdieron las elecciones porque estaban haciendo un plan económico que era el plan pre-Milei, y no podían hacer el plan Milei porque venían las elecciones, lo tenían que hacer después de las elecciones. Y ayer Cristina Kirchner le deseó éxito a Milei y se desearle éxito a Milei, que le vaya bien al gobierno, con el argumento de que si le va bien al gobierno le va a los argentinos, pero es evidente que
lo que para el gobierno está bien, para la inmensa mayoría de los argentinos que viven el laburo, está mal. Lo prueba la caída de los salarios, lo prueba la caída de las jubilaciones, y lo prueba el hecho de que quieren perpetuar lo que han conquistado en materia de destrucción de salarios y jubilaciones, ahora con acuerdos en función de la inflación, que según ellos no va a ser tan alta como lo era hasta ahora. Con lo cual va a quedar permanentemente esa situación. Entonces no sé si, no me interesa ahora, no creo que sea lo fundamental si le suma la convocatoria o no le suma. No entendió la convocatoria y cree que la salida política es que vuelva al kirchnerismo. El kirchnerismo es el responsable de que hayamos llegado al gobierno de Milei, le pavimentó el camino, y lo prueban en datos elementales. En las parlamentarias del 2021, el kirchnerismo perdió 4 millones de votos, y no había en ese momento ninguna perspectiva de que Milei llegara a la presidencia de la Nación. Y el PRO, corresponsable, o igualmente responsable, pero en ese momento estaba gobernando Alberto Fernández ya en el año 2021, perdió 2 millones de votos. Entonces perdieron por su gestión política, porque los salarios cayeron, la tasa de pobreza creció, la inflación avanzó y además perdieron capacidad de gobierno. Tati podrá reivindicar lo que quiera, pero durante 2 años Cristina Kirchner se replegó en su casa porque no podían gobernar, lo dejó colgado a Alberto Fernández, que no tenía ni la capacidad ni la voluntad de ejercer un gobierno porque tampoco tenía una política, y el Poder Ejecutivo lo asumió el ministro de Economía, que era Massa. Entonces, que no vengan con cuentos de esta crisis que han tenido, no se van a recuperar por mucho tiempo. Es más, es muy probable que ahora con todos los acuerdos con gobernadores, Congreso y todo lo demás, alguna parte del peronismo se le vaya en contra. Por de pronto la CGT ya pactó con el gobierno, estuvieron 3 horas en la Casa Rosada hace 10 días y arreglaron el tema de la homologación, se pusieron de acuerdo con la reforma laboral. Yo acabo de terminar un artículo, lean los diarios de hoy, Nicolás Viñaski en Clarín señala los dichos del secretario de Trabajo, Cordero, que es un hombre de Techín, en una disertación que tuvo en un gran estudio de abogado de las grandes multinacionales, donde dice que los sindicalistas son extraordinarios. Es impresionante, el artículo de Viñaski señala hasta qué punto el sindicalismo kirchnerista ha llegado a un acuerdo con el gobierno. Entonces, lo que esta mujer expuso no afectó a nadie en la movilización. Lo que Cristina ayer expuso tampoco va a afectar nada, simplemente revela la ceguera de un movimiento que está en un callejón sin salida, y lo que importa es que en la calle nadie le dio 5 de pelotas a los que estaban en la tarima o en la tribuna, y continuaba manifestando con consignas elaboradas, digamos, por la propia población. Yo no sé si llegué a hablar con usted, creo que no pude haber hablado con usted de esto. Yo en un artículo comparé esta manifestación, que hoy mismo la estoy comparando con la reforma universitaria, que fue una huelga general, lo de Santiago Pampillón y el Cordobazo. Yo lo comparé con, yo tenía 16 años, una movilización similar contra el gobierno de Frondizi. Tuvo características también tan impresionantes como estas, y en el proceso político que abrió esa movilización, culminó con una huelga general indefinida. La movilización fue en agosto del año 58, una huelga general indefinida que paralizó toda Argentina por varios días, en enero de 1959. Bueno, yo que tenía 16 años, con una chica que tenía mi edad, en el barrio, en la calle, hacíamos cartelitos como hicieron muchos chicos esta vez, y nos fuimos nosotros 2 a la manifestación. Entonces para mí es un eco de toda una vida política, ciudadana en la República Argentina. Tengo una pregunta de un oyente
que también menciona a la señora Tati Almeida, que es de Osvaldo Ferro, que es de Ramos Mejía. Dice, ¿qué opina sobre el pedido de juicio político a Javier Milei y a su gabinete de ministros presentado por Adolfo Pérez Esquivel, Tati Almeida, entre otros? Creo que sumaron 25 páginas de firmas también, ¿no? Eso lo previo. Sí, bueno. Y él dice, ¿qué opina usted? Y si puede prosperar de alguna manera esto. No va a prosperar de ninguna manera. Son acciones simbólicas de un tipo de propaganda que no comparto. Yo soy partidario de una propaganda que concientice y no que sea un revoleo, aunque en el fuero íntimo todos nuestros volantes, toda nuestra agitación siempre termina bajo el gobierno antiobrero. Por lo tanto, en principio compartimos el afán de terminar con este gobierno, porque es un gobierno que solamente puede subsistir arrebatando conquistas al pueblo. Ese es su programa de gobierno, esa es la función que está llamado a cumplir por parte de los grandes intereses. El día que la deje cumplir, la deje de cumplir, esos grandes intereses se van a desembarazar del gobierno. Y el día que, a través de la lucha, una comprensión más profunda de los acontecimientos, los trabajadores lleguen a una acción colectiva, también se van a desprender de este gobierno. Estos no son los gobiernos que se van por elecciones porque hay una confrontación que es muy estratégica, es decir, hay una crisis de toda la gobernabilidad, hay una crisis de poder estructural, hay una crisis de todas las relaciones sociales. En eso está la Argentina. El que no se dé cuenta de eso no vive en este país. Yo creo que mucha gente se da cuenta de esto, no creo que sea una observación de nuestra corriente política. Pero claro, hay que elaborar más qué consecuencias tiene. Pero entonces me parece que es un tiro al aire. Por ejemplo, ¿por qué no pedir también un juicio a la Corte Suprema? Porque la Corte Suprema rechazó rechazó dos demandas de inconstitucionalidad del DNU. Y lo hizo con argumentos que son insostenibles. Es claro que tienen la decisión de mantener ese DNU y rascaron en los códigos y en los libros de derecho acerca de todo esto para ver con qué contestaban. Pero efectivamente un DNU con 600 artículos, deroga leyes, etcétera, etcétera, que ya va por el 5º mes, tiene efectos jurídicos irreversibles, o lo cortan o no lo cortan. ¿Lo cortan o no lo cortan? Acá tengo un mensaje que no llega a ser una pregunta, pero realmente es conmovedor lo que dice esta señora y yo creo que representa una inquietud que hoy tienen muchos compatriotas. Es la señora Marta Fulger de Rosario, que dice, Europa, Japón vivieron situaciones terribles, guerras, hambrunas y pudieron levantarse. Argentina es un país rico y cada vez estamos peor. Mi hija mayor hace 5 años emigró a España y mi hija va por el mismo camino que también parece que pronto se va, ¿no? Dice, es muy, muy triste todo. Y ahí le dice a usted, dígame, señora Altamira, deme alguna esperanza de que esto puede revertirse. No, estoy convencido de que puede revertirse. Quiero señalar solamente, para una mejor comprensión del asunto, que Alemania y Japón son dos potencias industriales. Si ese problema de Alemania y Japón derrotadas en la guerra no se resolvía, todo el sistema capitalista estaba en juego. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Sin Japón, en medio de la Revolución China, la Revolución China triunfa en 1949, Japón es derrotado en 1945, y sin la reconstrucción de Alemania, cuando el Ejército Rojo había llegado hasta Alemania, el capitalismo estaba sonado. Entonces se puso en juego todo para rescatar aquello. No es el caso de la Argentina. No es el caso de la Argentina. Ahora, nuestra expectativa en el pueblo de este país es el siguiente. Mire, se lo voy a hacer sencillo. Mi mamá me decía que las habilidades domésticas de una mujer
son un activo negativo, son un pasivo. Porque como se las arreglan tan bien en casa, el trabajo doméstico se transforma en una esclavitud. ¿Me explico? En Argentina le pasa con sus riquezas lo que a la mujer tiene habilidades domésticas. A una mujer que no tiene habilidades domésticas tendrá que casarse, solamente un hombre rico podrá resolver la situación, por ejemplo, contratando una empleada para la casa, y contratando para esto, y contratando para que críen los chicos, y contratando a todo el mundo. En cambio, cuando eso no ocurre, esas habilidades domésticas son un factor de esclavitud. Eso me decía mi mamá. Argentina es un país rico. Entonces, el interés del capital es extraer esas riquezas en beneficio propio. Y como no es una nación central, sino que es una nación periférica, esas riquezas obtenidas, esas ganancias, van hacia los centros económicos y políticos del capitalismo. Entonces, solamente una revolución social en Argentina y a escala de toda América Latina puede transformar esa situación. Es indudable que es así. Entonces las expectativas están que nos organicemos, que luchemos, que tomemos conciencia y que no consideremos a la lucha como un sacrificio, como algo negativo que nos impone el hecho del malestar, la miseria, la crisis, sino que vemos en la lucha un activo positivo porque es la condición humana, es lo que hace que una persona florezca. Por ejemplo, yo como militante nunca viví esto como que me estaba sacrificando, sino como que estaba haciendo lo más creativo de lo que yo era capaz. Y si a mí me quitan esa posibilidad de luchar, probablemente me transformo, como se dice, en un ser andante. Entonces hay que reivindicarlo de la lucha. Y le digo esto porque en las redes muchas veces veo que critican, che, lucha, 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 paren un poco. ¿No pueden vivir en paz? No, si luchar no quiere decir que no vivimos en paz. Al revés, luchar es confraternizar con la mayoría popular. Es organizar grandes empresas colectivas. ¿No es cierto? El capitalismo convierte en esta guerra cultural a la lucha en un pasivo, en un activo negativo. Pero la lucha es algo que tenemos que reivindicar porque solo de esa manera se puede cambiar el medio social histórico en el que nos ha tocado vivir. Tengo una pregunta acá de un oyente de Paraná, que es el señor Juan Ignacio Cuevas, y dice: reapareció Duhovne y pidió elevar la edad jubilatoria a los 68 años para hombres y mujeres. ¿Es esto casualidad o realmente el gobierno también va a ir por esto y si lo va a poder lograr? Le pregunto a usted. No, el gobierno va a ir por eso indudablemente. Esto es un acuerdo ya mundial que tienen. Hay un acuerdo mundial de que la edad jubilatoria hay que llevarla a los 70 años. Y entonces toman como razón positiva el hecho de que la expectativa de vida creció, como razón positiva. Después tiene razones negativas que ahora le voy a mencionar. La positiva es que la expectativa de vida creció y por lo tanto se puede trabajar más. Supongamos que fuera cierto que bueno, es cierto que la expectativa de vida creció, pero supongamos que se puede trabajar más y todo lo demás. Hay una desocupación fenomenal en todo el mundo. Es una hipocresía del capitalismo. Lo único que quieren es no pagar la jubilación para que el dinero que recauda el Estado vaya a incentivos a la industria, que le bajen los impuestos. Ahora, por ejemplo, Milei ratificó la liberación de impuestos a la industria automotriz. Se incrementa la exportación. ¿No es cierto? ¿Cómo lo puede hacer eso un gobierno capitalista? Quitándole de la recaudación el dinero a los jubilados. En segundo lugar, la parte negativa del argumento
es que hay 2 obreros por jubilado, 2 obreros activos por un jubilado. Eso porque cuentan los obreros que aportan a la clase, que aportan a la caja, a la ANSES y a la patronal que los tiene registrados. Pero son mucho más, 8 millones los que no están registrados y sus patronales no aportan. Esto es un subsidio a la clase capitalista que no aporta a la ANSES por un número de personas superior a los registrados, con toda la evasión impositiva que significa no tener obreros registrados, porque el que tiene obreros, el que no registra a los obreros, tampoco registra a los fines impositivos las operaciones comerciales que hace gracias a esos obreros, la producción, la venta, etcétera, etcétera. El gobierno ahora va a hacer votar en diputados que todos los que tienen obreros no registrados se les anule el pago de multas por delito laboral. ¿Se da cuenta? Eso no va a cambiar absolutamente nada. El delito va a seguir, pero porque para que el delito no siga, ellos tienen que sacar una ley que diga que los patrones no aportan más a la caja. Y esa ley todavía no salió. Cuando salga esa ley, las patronales se van a legalizar. Pero mientras no salga, no se van a legalizar. Mientras tanto, ¿qué hacen? Les eliminan las multas, con lo cual le quitan al trabajador la posibilidad de ir a la justicia para que les aporten a las cajas, para que le aporten a las ANSES. Porque si no le aporta a las ANSES, Milei acaba de sacar un decreto o una resolución que le quita la moratoria jubilatoria a los obreros que por no estar registrados no tienen 30 años de aportes. Es una cosa de lo más pérfida, es un capitalismo de perverso. No te dejo aportar y yo tampoco aporto, y después cuando vos vas a jubilarte no tenés los años, y como no tenés los años no te dejo jubilarte, y te saco una ley que te permitía jubilarte si aportabas al jubilarte con una moratoria. Es una perversidad terrible. Perversidad terrible. Quedan 15 minutos y yo creo que amerita hacer algún comentario, porque estamos ante las vísperas de una fecha que es histórica para los trabajadores, que es el 1 de mayo, y justo en un momento que no solamente ha perdido gran poder adquisitivo todo trabajador, sino que están yendo contra los derechos adquiridos que aún persisten. ¿Qué reflexión puede hacer usted con respecto a este 1 de mayo y cuál es el plan que tiene su organización política de cómo se va a manifestar, si va a participar en qué tipo de eventos? Que nos comente un poco. Bueno, la Plaza de Mayo va a estar vacía el 1 de mayo. Y la razón por la que va a estar vacía es el acuerdo de la CGT con el gobierno. Por eso trasladan el acto a lo que se llama el Monumento del Trabajo, que queda al lado de la sede de la CGT. Es decir, que los obreros que vayan, independientemente de cómo ellos lo vean, los que vayan objetivamente, la CGT lo que quiere es que vayan ahí a Sopardo para apoyar a la CGT que pactó con el gobierno, y no que vayan a la Plaza de Mayo y que la dejen vacía, no ir a la Plaza de Mayo para no confrontar con el gobierno con el que han llegado a un acuerdo. Han llegado a un acuerdo en la homologación, han llegado a un acuerdo en la reforma laboral. Ya le digo el comentario de los diarios de hoy. El secretario de Trabajo diciendo que hay una CGT maravillosa, ¿no es cierto? Y otras manifestaciones de los diarios de hoy que revelan la intimidad de los acuerdos entre la burocracia sindical y el gobierno. Entonces el símbolo de estos acuerdos es la Plaza de Mayo vacía. En reuniones con partidos de izquierda, asambleas, agrupaciones sindicales, propusimos que fuéramos a la Plaza de Mayo. Lo rechazaron por completo. Dijeron que había que ir con la CGT. Y son organizaciones que saben que la CGT pactó con el gobierno. ¿Por qué no van a la Plaza de Mayo?
porque hay acuerdos con algunos sectores de la burocracia de la CGT. Por ejemplo, Pablo Moyano ha sido muy activo en tratar de llegar a acuerdos con todos los sectores que no comulgan con el peronismo para que se mantengan en la CGT, etcétera, etcétera. Bien, la izquierda esta del FITU ha dejado la plaza vacía. Esto es muy significativo. Ahora, también es significativo para que se vea bien lo siguiente: el día de ayer, el sindicato de obreros del aceite, del cordón de San Lorenzo, donde están las grandes aceiteras, etcétera, declaró la huelga por tiempo indefinido contra la reforma laboral. Esa es una posición correcta. Entonces nosotros no vamos a ir a lo de la CGT para subrayar y para que quede claro que con esta CGT la clase obrera va a volver a ir a la derrota como la ha llevado a la derrota en los últimos 50 o 60 años. La CGT es la gran organizadora de derrotas. No hay ningún hecho de rebelión conducido por la CGT en 50 o 60 años, ninguno. Pero ahora hay que visibilizarlo, dada la catástrofe que hay entre los trabajadores. Y ahí, cuando era el momento de ocupar una plaza vacía, esta asamblea de organizaciones de izquierda y otra gente de agrupaciones sindicales menores, etcétera, decidió que va a ir a Sopardo, va a ir al acto de la CGT. Entonces nosotros lo que hemos decidido es organizar actos en los barrios para toda la gente a la cual la CGT no le interesa nada, porque comparte la opinión de que no le sirve de nada y porque está cansada de una burocracia ladrona y empresarial, y entonces movilizarla en los barrios en actos propios de nuestra organización político-obrera para reforzar nuestro reclutamiento, reforzar nuestra organización, reforzar nuestra influencia política. Nosotros hicimos la propuesta de ir a la Plaza de Mayo, incondicionalmente. ¿Qué quiere decir incondicionalmente? Con independencia de coincidir o no con las posiciones políticas de los que fueran a la Plaza de Mayo. Porque el hecho fundamental era ocupar la Plaza de Mayo y mostrarle al país y a los trabajadores que hay una alternativa política que no es la burocracia de la CGT, no es Cristina Kirchner, no es el kirchnerismo y no son todo un grupo de charlatanes que tienen ambiciones electorales pero no mueven el amperímetro en favor de la clase obrera. Esta cuestión de la plaza vacía, nosotros un periódico digital, sale todos los días, pero también tenemos uno quincenal que sale en papel, y el título es 1 de mayo, la Plaza de Mayo vacía. Entonces usted acá con esto revela, se pone de manifiesto la crisis que hay en el movimiento obrero. La playa, con el gobierno de Milei y con estos que piden un juicio político a Milei y tienen un montón de firmas, van a ir con la CGT que pacta con el gobierno al cual le quieren hacer un juicio político. O responden al kirchnerismo cuando la expresidenta ayer dijo: quiero que le vaya bien. Uno no quiere el juicio político de alguien que uno quiere que le vaya bien. Entonces todas estas cosas tan desagradables, toda esta hipocresía política de gente que vive rumiando pero no tiene ninguna posibilidad de transformar absolutamente nada, va a quedar de manifiesto con la plaza vacía y muestra la crisis que tenemos al interior de la clase obrera. Y acá vamos al corazón de todo. Esta crisis es la razón por la que gobierna Milei. Si se superara esta crisis y la clase obrera tuviera una dirección conforme a sus intereses históricos, Milei no dura un instante, de ninguna manera, un instante no dura. Insistiendo un poquito sobre esto, Jorge, que vinimos hablando durante todo el programa, tanto usted como yo en mi editorial inicial, yo creo que señalé como hechos importantes, lo como ha hecho usted,
lo que fue el Día de la Mujer, la movilización importantísima que hubo en todo el país, y por supuesto esta que fue defendiendo la educación, ¿no? Ahora se viene claramente el tema de la reforma laboral, que ya han pactado no solamente la CGT, sino mismo el radicalismo y otras fuerzas políticas, ¿no? ¿Qué tipo de resistencia usted vislumbra que puede haber y si se puede llegar a dar movilizaciones de la magnitud que hubo en estos días como para detener este intento del gobierno en quitarle derechos a los trabajadores? Bueno, por de pronto vamos a movilizarnos mañana frente al Congreso en repudio a toda esta ley. En segundo lugar, le mencioné la decisión del Sindicato de Obreros del Aceite. Eso es muy importante. Entonces vamos a ver qué debate se produce. Vamos a ver qué crisis se da, porque una cosa que es importante es que esta ley que se va a discutir, se llama Ley Bases, y que es una variación de la Ley Ómnibus, y que al mismo tiempo mantiene en pie el DNU, no se conoce todo el texto de la ley por parte del público. Hay medidas muy graves, por ejemplo, en una parte de la reforma laboral, allí donde una patronal antes despedía por discriminación, si había un juicio y demostraba que era una discriminación, sea sindical, racial, de género, lo que fuere, si se iba a un juicio y si ganaba el juicio, había que reponer al trabajador en su labor habitual. Mañana se va a votar que si gana el juicio, se fijará una multa, pero la patronal puede no reponerlo. Es decir, que de aquí en más vamos a tener mucho más conflictos provocados por las patronales. Hay despidos importantes en distintas fábricas que tienen ya estas características, ¿no es cierto? Pero todavía no han llegado a un conocimiento general o no han suscitado grandes respuestas. Entonces va a aumentar la conflictividad, porque no olvidemos que el desfinanciamiento universitario se produce desde el primer momento que Milei llega al gobierno. Lo advierten, y tuvimos que llegar a fines de abril para que se produzca esta manifestación. Ahora que ya sabemos que hubo una manifestación de 1 millón de personas en todo el país, decimos, claro, la gente, la universidad, pero hubo 5 meses donde discutían no hacer nada. Hasta que finalmente la cosa explotó. Acaba de ocurrir exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Mañana hay que ir a protestar, a rechazar esta ley, a que tampoco pase por el Senado, pero mediante la movilización. Mañana, cuando vayamos a rechazar esta ley, Bullrich va a tratar de meter el protocolo. Eso es otro motivo importante de conflicto, porque estos protocolos violentan los derechos democráticos que tiene un argentino por la Constitución Nacional. Por lo tanto, el protocolo le da al gobierno de Milei la característica de un Estado policial. A tal punto que le trató de meter el protocolo a la marcha esta de 600.000, 500.000 personas acá, porque al menos simbólicamente desplegó la policía para cubrir un espacio determinado entre la Plaza de Congreso y el Congreso Nacional. ¿No es cierto? Naturalmente no afectó a la manifestación, pero fue un acto de reafirmación política del Estado policial. Lo que ocurre, Jorge, porque sí, el tema, yo creo que la idea de instalar el protocolo estaba. Lo que pasa que lo desbordó la cantidad de gente que era imposible llevarlo a cabo. Porque yo, por ejemplo, yo vi videos de policías que se iban preparando con distintos cascotes y piedras y disfrazándose para infiltrarse en la marcha y generar ese tipo de disturbios que después justifique una represión. Lo que pasa es que yo creo que no lo pudieron hacer porque yo creo que el gobierno no esperaba que fuera una movilización de esa magnitud. No sé si usted lo ve así también. Aunque no fuera de esa magnitud, no iba a ser una manifestación por la vereda. No,
fue un acto de afirmación política y además cuando quieren violentar una manifestación no se ponen en uniforme, menten infiltrados de los servicios dentro de la manifestación, provocan reyertas, esto y lo otro, de modo de que haya confusión entre los manifestantes y ahí actúa la policía. ¿No es cierto? Yo me acuerdo un gran ejemplo de todo esto, fue una manifestación más gigantesca que esta, en Río de Janeiro, con la dictadura, en el año 1969, que parecía que caía la dictadura en el 69, duró hasta el 85, hasta el 83. Bueno, ¿qué hizo el ejército? Infiltró la manifestación y provocó represiones dentro de la manifestación por gente infiltrada. A eso vamos a llegar, no se preocupe, porque a la fuerza de Bullrich las entrena el Mossad. Yo le quiero señalar una cosa. Patricia Bullrich denunció ante el gobierno chileno la existencia de toda una serie de redes de Hezbollah en Chile. Ella no puede haber descubierto esto en 5 meses de investigación. Entonces lo tiene que haber dado un servicio extranjero. Entonces cuidado con la represión de Bullrich, porque la represión del Mossad, de la CIA, el jefe de gabinete y Caputo se han reunido con el señor Burns, que es el jefe de la CIA, en varias oportunidades. ¿Qué hace un ministro de Economía con el jefe de la CIA? ¿Qué hace un jefe de gabinete con el jefe de la CIA? Fue público, están todos los diarios. Entonces esto es un estado policial en calidad de tentativa. No es todavía un estado policial, pero existe una tentativa de que haya un estado policial. Y tiene que haber esa tentativa y tienen que insistir en esa tentativa para ajustar al Estado los propósitos económicos y sociales del plan de este gobierno. No es, tiene su lógica. Pero ¿cómo sabía Patricia Bullrich en 5 meses todo lo que Hezbollah tiene organizado por América Latina? No, por favor. Se lo soplaron. Por lo tanto, quiere decir que hay redes de los servicios extranjeros actuando en China, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en la triple frontera de acá y en la triple frontera de allá, que son los que abastecen de información y organizan planes represivos, bueno, de acuerdo a las relaciones que tienen con cada gobierno. Bueno, Jorge, hemos llegado al horario establecido. Yo creo que fue bastante clarificador en general toda la entrevista, que llevamos a cabo, y nos vemos el domingo que viene. Quedó pendiente un par de preguntas que habían mandado de la actualidad internacional, pero bueno, el tiempo lamentablemente en radio es así. Le mando un abrazo y muchas gracias, Jorge. Nos vemos el domingo. Bueno, feliz Día de los Trabajadores para toda la gente que trabaja en su radio. Bueno, muchas gracias. Bueno. Chao.